La formación académica es la piedra angular de todo profesional del derecho y garantía de excelencia en el desarrollo de la praxis jurídica. Este espacio llega a todos ustedes gracias al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, preparando a los mejores profesionales del derecho, tanto nacional como internacional, y al despacho de abogados Rojas León y Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. Nuevamente con ustedes, comunidad jurídica. Hablemos ahora sobre el abuso sexual en el hombre. Óigase bien, el abuso sexual en el hombre. La violación sexual es un fenómeno totalmente globalizado, de eso no puede cabernos la menor duda, y que a lo largo de la historia de los seres humanos y a lo ancho de la geografía del globo terráqueo se ha caracterizado por ser una situación que rompe los límites personales, la cual pues puede manifestarse por muchos años con daños totalmente intangibles y en algunas formas totalmente materializables. Debo mencionar, en razón de lo anterior, que la conducta sexual humana es totalmente compleja, es muy compleja, y ha sido motivo de interesantes estudios a través de la historia. Se entiende, por supuesto, por la conducta sexual humana como aquel o el conjunto directamente de características completamente somáticas, funcionales y psíquicas que distinguen al varón de la mujer. El instinto sexual es derivado de la herencia, es a su vez moderado y por supuesto reprimido por la inteligencia y el consciente. Además de que se rige por las normas sociales del medio en el que se desarrollan directamente el individuo. En contraparte, por supuesto, hay personas que con problemas conductuales transgreden las reglas establecidas. En este catálogo de delitos sexuales existen, por supuesto, varios tipos penales, tales como el abuso sexual, la violación, el hostigamiento sexual, la pederastía, entre otros. Importante esto, ¿no? Todos, por supuesto, se configuran directamente cuando coexiste y concitan directamente el bien jurídico de los sujetos del delito. La norma típica, sujeto material y, por supuesto, los diferentes elementos normativos que permiten determinar la antijuricidad y, en consecuencia, la culpabilidad determinable directamente por la autoría o la participación. Todo esto, por supuesto, son características que se deben tomar en cuenta al momento de abordar la violación. Por supuesto, como una conducta totalmente atípica, una conducta evidentemente antijurídica. Y por supuesto, desde el punto de vista médico-legal, probar una infracción de este tipo puede, y esto es importante que lo reconozcamos todos los profesionales del derecho, probar una conducta de este tipo puede representar un reto completamente monumental. ¿Por qué? Porque no es constante que se manifieste evidencia física, y porque en ocasiones la naturaleza de las pruebas circunstanciales no ayuda en nada a determinar la comisión del delito. Por el contrario, nos vamos a encontrar con una montaña bastante alta de vicisitudes y obstáculos que por supuesto intentarán imposibilitar nuestra labor como profesionales del derecho en procura de la defensa de los derechos lesionados de la víctima. La estimación y acreditación del tipo penal es completamente distinta. En el caso, por supuesto, del acoso, la mayoría de las evidencias son de origen completamente circunstancial. Me estoy refiriendo, por supuesto, a los testimonios, al testimonio, lo que complica la investigación en este tipo de casos. No es así, por supuesto, en la violación, en la que se desempeña un papel importante la evidencia física, como por ejemplo los fluidos biológicos mismos, que pueden encontrarse en tres escenarios principales, tales como el cuerpo de la víctima, el cuerpo del victimario y el lugar donde ocurrió el delito. Todo lo dicho, por supuesto, motiva que el mejor abordaje para poder investigar el hecho de esta índole sea completamente interdisciplinario y complejo. Y más adelante, por supuesto, ustedes me van a dar la razón. Ahora, ¿por qué? Porque recuerden ustedes que ya les he manifestado que este tipo de violación debe tener, por supuesto, la participación, el aporte de diferentes disciplinas
que incumben directamente a la medicina legal. De allí ese carácter de interdisciplinario y complejo, en donde, reitero, la medicina legal y otras disciplinas interactúan completamente para poder guiar al órgano jurisdiccional sobre la probable responsabilidad de un imputado. Esencialmente, la violación en el hombre, desde el criterio de la Organización Panamericana de la Salud en su trabajo denominado Comprender y abordar la violencia contra las mujeres, en el año 2013, ya hace un buen tiempo atrás, estableció que tal delito no solamente incluye a las mujeres, sino también resultan victimizados los hombres por tal situación. En este sentido, la violación en los hombres tiene lugar en diversos entornos, incluido, ya lo he mencionado con anterioridad, en los hogares, en los lugares de trabajo, en las escuelas, en las calles, en las instituciones militares, muy especialmente en prisiones. Lamentablemente, el abuso sexual contra los hombres es un área de estudio completamente descuidada y muy sensible. Las diferencias metodológicas en los diseños de estudios, los tamaños pequeños de las muestras que se recopilan, las distintas definiciones de coacción, entre otras razones que mencionar, han dado lugar a grandes variaciones de la prevalencia notificada. Es por ello que resulta completamente resaltante el poder recordar que la violación en el hombre es también considerada violencia de género. Por supuesto, hay autores como Araujo, que en el año Juan Araujo, que en el año 2021 manifestó en un trabajo titulado, muy importante, se lo recomiendo, denominado La realidad silenciosa de la violencia contra el hombre. Esta realidad es violencia de género. Es un estudio desde la perspectiva, por supuesto, jurídico-legal, elaborado en el seno académico de la Universidad Central de Venezuela, donde se develó que un 88% de los casos se abstienen directamente de denunciar por vergüenza y porque estiman que existe un vacío legal, pues la ley solo cataloga un delito de violación contra la mujer, no contra el hombre. De allí, por supuesto, que se han resultado diferentes estudios sobre las víctimas productos de violación, y es por ello que simplemente, no solamente simple, sino que es completamente prioritario, necesario que existan tres elementos para que se configure la violación. Y esto debe ser un aspecto totalmente relacionado al orden académico que, lógicamente, y ya lo he manifestado antes, que fortalece el quehacer profesional. ¿Cuándo se configura la violación? Bueno, independientemente del género de la víctima, por lo menos autores manifiestan, y yo comparto ese criterio, por supuesto, hay violación cuando existe penetración en cualquiera de los orificios naturales, cuando hay aplicación de la fuerza y, por supuesto, cuando el acto ocurre sin el consentimiento. La penetración puede ejecutarse con el pene o con cualquier otro objeto animado o incluso inanimado en cualquier orificio natural, llámese la vagina, llámese el ano, llámese la boca. La eyaculación no es necesaria. La fuerza puede implicar, por supuesto, el uso de la violencia, de la amenaza de violencia física, de la amenaza mental o incluso emocional. Al respecto, por supuesto, se desconoce que un número real de violaciones han crecido desproporcionadamente y, por supuesto, suceden anualmente debido a es una cifra completamente significativa que no se debe ocultar. Por supuesto, no menciono esta cifra porque necesito datos y fuentes mucho más oficiales y, por supuesto, más cercanos al año en que estoy realizando este tipo de actividad académica, que es agosto del 2024. En este sentido, de acuerdo con el pensamiento de algunos autores, entre los que destacan Pignatilejo en el año 2008, él manifiesta en una ponencia algo sumamente importante y que llama a la reflexión: la masculinidad en las redes subjetivas de la violencia. La violencia o las conductas violentas desarrolladas en los hombres son producto de la construcción del imaginario y los estímulos a que estos se ponen en medio de una sociedad machista y una cultura patriarcal. Aquí el hombre es el protagonista de la violencia en diferentes ámbitos, ya sea como víctima, ya sea como agresor, siendo, por supuesto, estadísticas de muerte por violencia los de hombres mayores, sobre los hombres mayores. Hay que, por supuesto, manifestar que en un porcentaje bastante alto, la mayor parte de la literatura sobre violación y agresión sexual se centra en las mujeres
y que por supuesto son víctimas. No obstante, debo insistir en ello que la violación en el hombre o al hombre ha sido totalmente frecuentemente estigmatizada, y de allí que la violación de la mujer contra el hombre está poco investigada en comparación con otras fuentes o con otras formas de violencia sexual. De allí que el mismo Código Penal, el vigente por supuesto, en su artículo 340 y 374 ha conceptualizado la violación sexual como como aquel en el que una persona incurre en el acto cuando por medio de la violencia o amenaza haya constreñido a alguna persona a un acto carnal por la vía vaginal, por la vía anal, por la vía oral o incluso la introducción de objetos. Precisa por supuesto que el responsable será completamente imputado bajo el cargo de violación. Determina incluso también el artículo 375 cuando el acto carnal se realiza con abuso de autoridad o con confianza por parte del imputado. Por supuesto que todo esto va contra las buenas costumbres, entre otros aspectos de interés que hoy por supuesto es interesante destacar. Hay que mencionar, o les aclaro, que por supuesto la costumbre se distingue de la moralidad. Esta se refiere directamente más a la actividad externa que a la intimidad del quehacer y del sentir. Puede decirse que son el uso recto de las relaciones carnales opuesto a toda práctica viciosa. Por supuesto que el mismo Código Penal establece o aborda directamente la violación, pero más en la mujer que en el hombre. La violación, la seducción, la prostitución, la corrupción de menores, los actos lascivos violentos, los ultrajes al pudor, el rapto y los delitos de la corrupción, la prostitución, el incesto, el adulterio, la bigamia, por supuesto, pues, lógicamente la supresión y suposición del Estado. En este sentido, téngase presente que el delito de violación, como bien lo he detallado en el comentario anterior, se encuentra tipificado directamente en el artículo 374 del Código Penal venezolano. 374 del Código Penal venezolano. Allí el legislador conceptualiza el mencionado delito, destacando en la primera parte de su texto que consiste en la realización del acto carnal con persona de cualquier sexo a la que se le haya constreñido mediante violencia y amenazas durante todo su desarrollo totalmente antijurídico. Por supuesto que de una manera continua el artículo 374 en su aparte prescribe que la misma pena se le aplicará aún sin haber existido violencias o amenazas. De allí, por supuesto, de entender cada fragmento, cada expresión, cada término del mencionado artículo 374, que nos refleja no solamente la conceptualización de la violación, sino que también expresa con claridad que bien puede que sea en una mujer como bien puede ser en un hombre. Entonces, tanto la mujer como la víctima en el hombre pueden ser víctimas de este hecho delictivo. Entonces, más adelante les estaré hablando ya, por supuesto, de las diferentes especialidades que abordan la medicina legal y que contribuyen directamente, que generan un aporte sanitario y científico para el esclarecimiento de este tipo de delitos en el marco de la investigación penal. Nos vemos en unos breves minutos. Este espacio llegó a ustedes gracias al Instituto de Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, y al despacho de abogados Rojas León y Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. Si quieres recibir información actualizada sobre nuestros eventos formativos, suscríbete a nuestro canal y activa la notificación.